Bueno, en este video vamos a analizar lo que dice relación con el contrato y las críticas que se formulan al concepto que proporciona nuestro Código Civil. En ese sentido es que nuestro Código Civil, en el artículo 1438, establece una definición respecto de lo que debemos entender por el contrato. En ese sentido, el precepto legal señala: contrato o convención es el acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y finaliza el precepto legal señalando que cada parte puede ser una o muchas personas. ¿Es un concepto correcto? La verdad que no, es un concepto que no ha estado exento de críticas. En ese sentido, lo más probable es que si estamos ante un examen de grado o un examen ordinario, desde luego el profesor, si nos formula esta pregunta de qué dice nuestro Código Civil respecto del contrato, lo más probable es que nos va a llevar al campo de las críticas que se formulan al concepto. Por lo tanto, debemos estar atentos en ese sentido. Bueno, las críticas que se formulan a este concepto son principalmente dos. La primera crítica tiene que ver con que efectivamente Andrés Bello confunde las expresiones contrato y convención. En ese sentido, la convención es el género y el contrato es la especie, de tal manera que todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. ¿Por qué? Porque el contrato solo tiene por objeto la creación de derechos y obligaciones. En cambio, la convención no solo tiene por objeto la creación de derechos y obligaciones, sino que también transfiere, extingue, etcétera, derechos y obligaciones. Por ejemplo, la dación en pago. La dación en pago no es un contrato. ¿Y por qué la dación en pago no es un contrato? Porque esta última no crea derechos y obligaciones, sino que los extingue. Y por ello que la dación en pago se estudia a propósito de los modos de extinguir las obligaciones. En segundo lugar, la crítica que también se hace a este concepto tiene que ver con que, si nos damos cuenta, el artículo 1438 establece: contrato o convención es el acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces acá el artículo 1438 se refiere no al objeto del contrato, sino que se refiere al objeto de la prestación. Recordemos que el objeto del contrato es la creación de derechos y obligaciones. Por ende, la segunda crítica tiene que ver precisamente con que el artículo 1438 debió referirse al objeto del contrato y no al objeto de la prestación. Resumiendo, tenemos definición de contrato, artículo 1438, definición legal. Es una definición que tiene dos críticas. La primera crítica tiene que ver con que Andrés Bello confunde las expresiones contrato y convención. Y la segunda crítica tiene que ver con que Andrés Bello se debió referir al objeto del contrato antes que al objeto de la prestación. Ahora bien, por ello es que se ha arribado en definitiva a una definición doctrinaria. Y por ende el contrato se define como un acto jurídico bilateral que tiene por objeto la creación de derechos y obligaciones. Es una definición muy fácil de memorizar porque tiene dos elementos. Número uno, todo contrato, y esto es, todo contrato es un acto jurídico bilateral. Y en segundo lugar, que tiene por objeto la creación de derechos y obligaciones. Ahora bien, el contrato tiene elementos que son los mismos que estudiamos en acto jurídico. Tenemos los elementos de la esencia, los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales. Los elementos de la esencia son aquellos sin los cuales el acto o contrato no produce efecto o bien degenera
en otro acto o contrato diferente. Y en los elementos de la esencia distinguimos primero los elementos generales o comunes y en segundo lugar los elementos de la esencia propios o particulares de cada contrato. En los elementos de la esencia generales o comunes a todo acto o contrato vamos a encontrar los requisitos de existencia y validez. Los requisitos de existencia son objeto, causa, voluntad y en este caso las solemnidades cuando la ley así lo establece. Y los requisitos de validez encontramos objeto lícito, causa lícita, la capacidad y la voluntad exenta de vicios. Los elementos de la esencia propios o particulares son aquellos que tienen por objeto individualizar un determinado acto o contrato atendida su naturaleza o estructura. Ejemplos: en el contrato de compraventa, el precio. El precio es un elemento, en este caso de la esencia, no general o común a todo acto o contrato, sino que propio o particular de ese contrato de compraventa. Tanto es así que el artículo 1809 establece que si no hay precio, no hay venta. Y ese es un artículo que nos permite afirmar la teoría de la inexistencia jurídica en nuestro Código Civil para algunos autores. Podríamos hacer un video también respecto de eso. Otro ejemplo de un elemento de la esencia propio o particular dice relación precisamente con el affectus societatis en el contrato de sociedad. Otro ejemplo dice relación con el precio en el contrato de arrendamiento y también la gratuidad en el contrato de comodato. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la naturaleza? Los elementos de la naturaleza son aquellos que, no siendo esenciales, se le entiende pertenecer al acto o contrato sin necesidad de una cláusula especial. Por ejemplo, la condición resolutoria tácita, que de conformidad al artículo 1489 del Código Civil se entiende envuelta en todo contrato bilateral. Por ejemplo, la onerosidad en el contrato de mandato y también podemos mencionar la facultad de delegar precisamente en el contrato de mandato. Si conoces otro elemento de la naturaleza, lo puedes poner en los comentarios y así vamos complementando, ¿cierto?, los ejemplos. Tiene mucha importancia los ejemplos que nosotros vamos dando en los exámenes porque nos va a llevar o va a determinar en definitiva el examen. Por ejemplo, si damos como un ejemplo la facultad de delegar en el contrato de mandato, lo más probable es que el profesor nos va a llevar en definitiva al contrato de mandato. Lo mismo respecto de la condición resolutoria tácita y también tenemos el saneamiento de la evicción, el saneamiento de los vicios reditorios en el contrato de compraventa. Y finalmente tenemos los elementos accidentales, que son aquellos que ni esencial ni naturalmente se le entiende pertenecer al acto contrato, pero las partes pueden estipular en virtud de una cláusula especial. Y esto último constituye una manifestación del principio de la autonomía de la voluntad. Ejemplo de elementos accidentales son condición, plazo o modo, pero también encontramos otras modalidades. Por ejemplo, la solidaridad, la representación, la cláusula penal. Bien, eso